¿Te imaginarías que estas dos personas tuvieran algo en común? Esta imagen es de la película The Wrong Turn, donde un grupo de amigos se pierde y termina siendo cazado como animales por un grupo de montañeses caníbales. Y en esta otra hago alusión a un panadero, Robert Hansen, que entre 1972 y 1983 aterrorizó la zona de Anchorage, Alaska. Es momento de True Crime en Red Lipstick. Robert Hansen, nacido un 15 de febrero de 1939, conocido en los medios como el panadero carnicero, Butcher Baker en inglés, fue un asesino en serie estadounidense. Robert nació en Esterville, Iowa. Ahí durante su adolescencia, debido a su tartamudeo y su severo caso de acné, sufrió de bullying, fue humillado, rechazado por básicamente toda aquella mujer que él consideraba atractiva o que él deseaba de alguna manera. Con el tiempo esto le provocó la obsesión de la idea de poder tener poder sobre mujeres que él consideraba atractivas. Así también encontró cierto refugio en la cacería. Descubrió que a través de esta actividad podía desahogar todo su coraje y frustraciones que esta situación le provocaba. En 1957, Hansen se alistó en la reserva del ejército de los Estados Unidos y sirvió ahí por un año antes de ser dado de baja. En 1967 se muda a Anchorage, Alaska, con su segunda esposa, con la cual ya había contraído matrimonio en 1963 y con la que había tenido 2 hijos. En Anchorage fue estimado por los vecinos, se ganó incluso el cariño, ya saben, el respeto, era lo que se podría decir un ciudadano respetable. Incluso impuso varias marcas locales de cacería. Pero Alaska en los años 80 era una mezcla de petróleo, dinero rápido y noches interminables, algo tipo lo que se podría decir Las Vegas en algún momento. Clubs nocturnos que abrían hasta el amanecer, mujeres jóvenes llegando desde todo el país, buscando trabajo, buscando oportunidades. Y sobre todo, algo que abundaba en Alaska eran muchas trabajadoras sexuales. Hombres que iban y venían constantemente debido al tema de la pesca, al tema del petróleo. Con esto, desapariciones frecuentes, casos sin seguimiento, una policía que estaba saturada, un sistema que no tomaba en serio la violencia contra las mujeres marginalizadas. En muchos de los casos que se han visto de True Crime, este tipo de mujeres no suelen recibir a lo mejor la importancia que todo ser humano debe de recibir. Entonces, debido a esto, se facilita demasiado la situación para Robert. Básicamente, su objetivo eran mujeres jóvenes, usualmente bailarinas, escort, trabajadoras sexuales, turistas solas, mujeres sin familia cercana. Él las veía y las consideraba presas fáciles. Recordemos que Robert Hansen tenía como hobby ser un cazador. Entonces, con todo su perfil de cazador, Robert pasaba días estudiando a sus víctimas, sus pasos, sus rutinas, para tratar de detectar los puntos débiles o puntos de fácil acceso hacia su futura presa. Ya una vez seleccionado su objetivo, le ofrecía dinero a cambio de ciertos servicios muy especiales que solo ciertas personas brindan. O incluso les ofrecía dinero para una sesión de fotos ardiente. Buscaba que la oferta fuera lo suficientemente atractiva como para que se subieran por decisión propia a su camioneta. Ya una vez adentro de la camioneta, para evitar que pudieran escapar, le apuntaba con un arma, la esposaba y la llevaba a su cabaña, específicamente al sótano, que él decía que era su man cave, su cueva de hombre. Ya ahí, su muy vulnerable víctima era encadenada, abusada repetidas veces, fotografiada sin ropa, era amenazada constantemente, y si era lo que él llamaba una chica buena, la mantenía ahí encerrada con vida de 2 a 3 días, como si fuera de su propiedad. En Alaska es muy normal tener una avioneta como medio de transporte, y Hansen tenía la suya. Cuando se cansaba de su víctima, de todo lo que había sucedido, todo lo que había hecho, se cansaba de ese momento en su vida, la llevaba en su avioneta a las zonas más alejadas posibles, donde él sabía que no habría vida humana. Aterrizaba,
le abría la puerta sin decir una sola palabra. Su víctima obviamente estaba aterrorizada, no sabía lo que iba a pasar, no tenía idea de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces ve puerta abierta y ve libertad. Si tú quieres, está helando, está frío, hay nieve, pero ve libertad. Se ve árboles cubiertos de nieve, se ve un bosque, es como si le hubieran abierto las puertas del paraíso y estaba dispuesta a todo. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a correr. Dicen, ahorita no me voy a poner a averiguar. Entonces empiezan a correr sin importar cuál fuera su condición, heridas, sin zapatos, sin ropa, y Robert Hansen las dejaba correr. Pasaban los minutos, si se consideraba espléndido, les daba 3, 4 minutos, pero si no, les daba 1 minuto y él empezaba a perseguir a su presa. Era cuando esto que él decía que era un deporte empezaba, ya que él obviamente tenía toda la ventaja. Él conocía el terreno perfectamente bien, él llevaba ropa adecuada para la situación, llevaba zapatos especiales, llevaba chamarra, todo para poder resistir el clima y todo lo que era completamente necesario para este tipo de terreno. Entonces, él cuando empezaba a correr detrás de su víctima, ya que la tenía en la mira, empezaba a disparar. Disparar hasta que se cercioraba de que su víctima caía, como si fuera cualquier otro tipo de cacería. Ya que veía que su presa caía al piso, trataba de cerciorarse primero de que hubiera dejado de moverse y después iba a revisar para ver que no hubiera signo vital alguno. Entonces, ya que comprobaba que su presa había dejado de moverse, que no tenía signos vitales, él nunca dejaba el cuerpo ahí donde su víctima había caído tan tristemente, tan denigradamente. Él nunca dejaba el cuerpo ahí. Buscaba diferentes lugares para poder mantener su zona de caza libre de visitas indeseadas. Hubo una gran cantidad de mujeres que corrieron con la misma suerte, ser las presas para un cazador de mentalidad torcida. Pero fue un 13 de junio de 1983 que Cindy Paulson, de 17 años, escapó de Hansen. 17 años logró escapar de Hansen. Mientras éste intentaba meterla en la cabina de su avioneta, mientras él estaba preparando todo para poder subir a su presa del momento, en un solo minuto de distracción de Hansen, Cindy vio su ventana a la oportunidad y la tomó. Corrió con la poca ropa que Hansen le había dejado, sin zapatos, entre la nieve y el frío. ¿Por qué? Porque, como les comenté, esto significa que Cindy ya había pasado por la man cave de Robert. Cindy ya había estado en esta cabaña del terror, en este sótano del terror, ya había estado ahí. Acuérdense, cuando ella se enfadaba de tenerlas ahí, las subía a su avioneta para llevárselas a un punto olvidado en medio de la nada. Entonces, ya Cindy había pasado por esta situación de la cabaña, entonces se encontraba en un estado bastante deplorable, ya se encontraba muy lastimada, ya se encontraba herida, con la esperanza baja, con poca ropa. Todo lo humanamente malo que le pudiera haber pasado a una mujer en ese momento, ella ya lo había sufrido. Entonces, en ese momento que ve que Robert se distrae por tan solo 1 minuto, Cindy, con la situación que se encontraba, sin zapatos, muy poca ropa, herida, empieza a correr entre la nieve y el frío. Todo esto hasta que afortunadamente un camionero que iba pasando por esta autopista la ve y la rescata. ¿Qué hace el camionero? Bueno, el camionero no sabe qué hacer, entonces lo que se le ocurre, porque la ve temblando, muriendo de frío, herida, lastimada, él no sabe qué está sucediendo, entonces dice, bueno, ¿qué hago? Ella le dice, oye, por favor, llévame a tal motel para poder llamarle a mi novio y llamarle a la policía, porque aparte pues ella sabía que Robert tarde o temprano iba a ir atrás de ella. Entonces el camionero, muy amable, la lleva a un motel. Él, estando ahí, le llama a la policía, la chica le llama a su novio, llega la policía. Recordemos lo que ya les había comentado anteriormente respecto a la policía y este tipo de casos. Entonces, ella simplemente se queda a esperar ahí a que llegue la policía, esperando que no sea Robert el que la encuentre primero antes de que llegue la policía. Al llegar la policía y tomar la declaración de Cindy, ella declaró que Hansen le había ofrecido $200 para que le practicara una
delación. Pero cuando abordó su auto, él la esposó, la amenazó con un arma de pólvora. Cindy describió la casa, las armas, el sótano e incluso las cicatrices de Hansen. And the gentleman had rode by, pulled in the parking lot. We stopped and looked at the man with the RV, $200 for in the car. And I said, fine, no problem. Come in and say, hey, look now, you're a professional. Don't get excited. Do exactly what I tell you. You're not going to get hurt. Try to act as a child, and that good. To get them as scared as possible. Fue muy difícil para Cindy poder hablar con la policía, ya que, al ser ella una bailarina exótica y una trabajadora sexual, la policía en realidad no daba crédito a lo que escuchaba, ya que Cindy estaba describiendo todo, absolutamente todo, con referente a este ataque. Fue trasladada a la comandancia del departamento de Anchorage, donde ella proporcionó la descripción del agresor. Cuando pasa esto, pues ella está describiendo a lo que les había comentado anteriormente. Ella está describiendo a lo que se podría considerar un hombre respetable por la sociedad. Un hombre de familia, un hombre que tenía una empresa, un negocio al que todos en este pequeño pueblo iban en algún momento. Entonces, era muy difícil de concebir que esto en realidad hubiera pasado. La policía no sabía si creerle o no, o sea, ellos estaban demasiado en duda, honestamente. Ellos estaban muy poco confiados de lo que habían escuchado. Cuando ya por fin llevan a Hansen para interrogarlo por todos los oficiales involucrados, obviamente él negó las acusaciones, alegando que Paulson solo estaba tratando de causarle problemas porque se negó a pagarle lo que ella quería, a base de extorsionarlo. Entonces, su imagen de humilde panadero, combinadas con una sólida coartada proporcionadas por su amigo John Henning, lo mantuvieron al margen de ser considerado como sospechoso en realidad. O sea, como les digo, de verdad le creyeron más a Hansen que a Cindy. Y esto no se trataba de a qué te dedicas, se trataba de que si estás viendo el estado en que se encuentra la chica, por lógica, por pura lógica, vas a entender que algo muy malo le acaba de suceder. Pero bueno, es un caso muy molesto en realidad. Entonces, debido a esto, el caso se enfría. Debido a esta situación, la policía deja que el caso se enfríe y se vuelve lo que se conoce como un cold case. Entonces, pasa algo. Los primeros cuerpos empiezan a salir a la luz. Los primeros cuerpos fueron encontrados por trabajadores de una construcción cerca de la carretera a Eklutna. El primer cuerpo fue apodado como Eklutna Annie por los investigadores. ¿Por qué? Porque nunca pudieron identificarla. Entonces se quedó como Eklutna Annie. Nunca ha sido identificado. No se sabe si en algún futuro se podrá, pero por el momento sigue como no identificado. Más tarde de ese mismo año, el cuerpo de Joanna Messina fue descubierto en un pozo de grava y en 1982 los restos de Sherry Morrow, de 23 años de edad, fueron descubiertos en una tumba poco profunda cerca del río Nick. El departamento de policía de Anchorage obtuvo una orden judicial después de todos estos sucesos para poder registrar la avioneta, el automóvil y la casa de Hansen. Con esto me refiero también a la cabaña. El 27 de octubre de 1983, los investigadores descubrieron joyería perteneciente a una de las mujeres desaparecidas, así como también una colección de armas escondidas en una esquina del ático de Hansen. Menciono la parte de mujeres desaparecidas porque obviamente cuando empiezan a aparecer los cuerpos, también empiezan a darse cuenta de que ciertos reportes de mujeres desaparecidas había como cierta similitud entre los perfiles de las personas sin vida que fueron encontradas, tanto como de las mujeres que eran reportadas como desaparecidas. Entonces,
por eso empiezan a ver que hay una similitud y tratan de darse cuenta si en realidad todas las mujeres que están desaparecidas están siendo parte del mismo caso o hay alguna diferencia. Entonces, cuando van a revisar la cabaña y la casa de este sujeto, pues se dan cuenta de que hay joyería que pertenece a una de las mujeres que está como desaparecida. Así como, bueno, encuentran las armas y toda esta situación, ¿no? Pero una de las cosas que fueron pieza clave para que se pudiera resolver este caso fue un mapa de navegación aérea donde se encontraban pequeñas X en diferentes secciones, que estaba escondido detrás de la cabecera de la cama de Hansen. Pues escondido entre comillas, ¿no? O sea, no estaba tan escondido, pero no estaba tan a la vez. Una vez que por fin lo arrestan, Hansen fue acusado por asalto, secuestro, varias faltas relacionadas con armas de fuego, robo y fraude. O sea, hasta aquí no llevamos específicamente los cargos por los que se le debió haber acusado. En este momento solo era secuestro, faltas con armas de fuego, asalto, robo, fraude. O sea, hasta ahí no va lo más importante todavía. Estos son solo detallitos, lo cual, insisto, sigue dando coraje, pero bueno. Pero lo que dice la mayoría es que no se encontraban las pruebas suficientes para poder culparlo de desvivir gente, ¿no? Entonces, solo después de que se hace un estudio de balística forense, que entonces se arroja concordancia entre las balas de las escenas de los crímenes y las del rifle de Hansen, ya por fin, Hansen dice, bueno, está bien, sí, o sea, está bien, dale, fui yo. Entonces, en ese momento, le ofrecen un trato. Él acepta, pero el trato es declararse culpable de 4 homicidios, de los cuales ya en ese entonces la policía ya contaba con la evidencia suficiente y aparte proveer de información sobre sus otras víctimas a cambio de purgar su sentencia en una prisión federal, pero, ojo, sin publicidad de la prensa. El punto aquí era que la policía básicamente le dijo, tú vas a entregar toda la información que tengas acerca de tus víctimas, te vas a declarar culpable, pero nadie va a hablar contigo de la prensa. O sea, tú vas directito al tambo y sin escalas. Entonces, otra de estas condiciones que fueron impuestas en este trato era que iba a descifrar o iba a explicar qué es lo que significaban estas marcas en su mapa de aviación y si estaban relacionadas con más de sus víctimas, porque la policía todavía no seguía sin tener claro qué es lo que sucedía con este mapa. Entonces, Hansen mostró a los investigadores 17 sepulturas en el centro sur de Alaska y sus alrededores. 12 de ellas eran completamente desconocidas por los investigadores. Los investigadores involucrados en este caso no tenían ni idea de estas 12 víctimas. Imagínense nada más. Pero así como pasó con Jeffrey Dahmer y Ted Bundy, también con Hansen se hizo una película. Hay documentales, pero hay una película que es como muy cercana a los hechos que pasaron en realidad, muy acertada en cuanto a varios detalles. Y esta película de hecho trae un muy buen reparto, que el título de la película es The Frozen Ground, o en español Bajo Cero. Es interpretada por Nicolas Cage como el detective que persigue a Robert sin parar, Vanessa Hudgens como Cindy Paulson. En mi opinión, Vanessa de verdad no la creí capaz de hacer una actuación así. A mí me dejó bastante satisfecha. Bueno, es que creo que una pieza clave súper importante es Cindy Paulson, o sea, es la valiente mujer que logra escapar de él y cuenta todo lo que vivió y todo lo que pasó. Entonces, sí, bravísimo por Cindy. Y también tenemos a John Cusack, buenísimo actor también. Es tan bueno que puedes entender por qué Robert Hansen es tan despreciable, digo, aparte de lo obvio. Pero sí, estos 3 personajes de verdad hacen muy bien su papel, hacen muy bien su trabajo, y creo que sí, aparte de que es como a lo mejor más fácil digerir toda la situación cuando es una película, va a ser también más fácil entender exactamente todo lo que hizo Robert Hansen. Pero sí, tienen chance, vean. Hansen al final confesó 17 homicidios, pero, ojo, en su mapa había 24X. Algunos investigadores incluso creen que fueron más de 30 homicidios. Fue sentenciado a 461 años en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Pero, como también pasa en algunos otros casos, y da mucho coraje,
Desafortunadamente, Hansen falleció a la edad de 75 años en el Hospital Regional de Alaska en Anchorage el 21 de agosto del 2014, debido a una enfermedad persistente pero no revelada. No lo puedo creer, pero bueno. Solo queda más que decirte que muchas gracias una vez más por haber visto este video. Espero lo hayas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejar tu like, compartir. Y si te gustaría ver algún otro programa, algún otro especial respecto a algún caso en específico, déjenlo en los comentarios. Me daré la tarea de investigarlo. Muchas gracias por verme. Pasa una excelente noche. Chao.